cómo impacta una norma jurídica en la vida cotidiana de una persona o cómo debe interpretarse a la luz de la Constitución? Son algunas de las preguntas que se plantean los investigadores de la Escuela Judicial. Y es que el desarrollo de los conocimientos jurídicos contribuye al fortalecimiento del sistema de impartición de justicia en nuestro país. La investigación jurídica es una de las tareas que realiza el Instituto de la Judicatura Federal. Es el tema de hoy en Escuela Judicial. Soy Verónica González. Comenzamos. Precisamente para hablar sobre el tema de hoy está con nosotros Ramón Ortega García. Él es secretario técnico de Investigación y Publicaciones del Instituto de la Judicatura Federal. Doctor Ortega, bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Para mí es un placer estar en tu programa. A tus órdenes. No, pues gracias a usted. Díganos, doctor Ortega, ¿por qué es importante que se realice investigación jurídica? Claro que sí, es una pregunta muy importante. Mira, debemos partir de lo que es investigación. En un sentido muy básico, yo diría que investigación se concibe como aquella actividad que tiende a reforzar, actualizar y profundizar el conocimiento sobre una materia determinada. Generalmente la investigación se utiliza para resolver un determinado problema o para resolver algún aspecto de la realidad social. En este sentido, el instituto está apostando por la investigación porque es el medio más adecuado para mejorar la actividad que desarrollan los impartidores de justicia. Así lo establece el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando señala que el instituto contará con un área que habrá de realizar los estudios necesarios para el mejoramiento de las funciones del Poder Judicial Federal. Me merece la pena destacar que a partir del periodo del magistrado Salvador Mondragón Reyes, el instituto por vez primera se aboca a la realización de investigación de una manera ordenada y sistematizada, con objetivos muy claros que están reflejados en el programa de trabajo del área de investigación y que fue aprobado con toda oportunidad por el Comité Académico del Instituto y por el Consejo de la Judicatura Federal. Dicho lo cual, respondo a tu pregunta. La investigación es importante y el Instituto está apostando por ella porque solo a través del conocimiento se pueden encontrar las medidas necesarias para el mejoramiento de la función tan importante y delicada que realizan los impartidores de justicia. Mencionaba usted que inician una investigación o se investigan problemas, asuntos que en apariencias resultan interesantes, importantes, pero merecen una resolución. Este tipo de investigación jurídica parte entonces de, por ejemplo, problemas, fenómenos sociales, económicos. ¿En qué momento o cómo determinan ustedes? Este es el tema que vamos a investigar. Mira, la investigación que nosotros realizamos se enfoca a un tema prioritario y de ese tema prioritario se desprenden otros muchos. La investigación que nosotros realizamos se enfoca a la función jurisdiccional principalmente y esto supone estudiar el ordenamiento jurídico, la doctrina y la jurisprudencia, pero sobre el papel que hacen los jueces. Y cuando pensamos en lo que hacen los jueces, pues nos viene a la mente la idea de que ellos aplican el derecho a situaciones concretas. Sin embargo, esta es una idea muy general, muy básica, porque pensemos que al aplicar el derecho los jueces realizan distintas operaciones muy concatenadas, pero que son también muy diferentes entre sí. Por ejemplo, el juez al aplicar el derecho interpreta la norma jurídica, pero también califica hechos, valora pruebas, razona, argumenta, funda y motiva. Todos estos son temas que despiertan el interés del investigador. Por otro lado, la aplicación del derecho supone asumir una concepción sobre el fenómeno jurídico muy determinada que también es objeto de atención por parte del investigador. Y por otro lado, cuando el juez aplica el derecho, necesariamente
deja plasmada en sus resoluciones su ideología. Y esto nos lleva al tema de la ética, de los valores judiciales, de la independencia e imparcialidad del juzgador. Entonces, son temas, como te decía, muy concatenados, pero que difieren entre sí, temas muy complejos y a los que se ha abocado la doctrina jurídica más especializada. Puedo decirte que todos esos temas entran dentro de la órbita de nuestros intereses como investigadores adscritos al instituto. Bien, doctor Ortega, vamos a hacer una pausa y de regreso entramos a los temas ya concretamente que están investigando actualmente aquí en la Escuela Judicial. Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos también con la agenda y con el resumen de las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal. No se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Es hora de echar un vistazo a los cursos, talleres y conferencias que imparte el Instituto de la Judicatura Federal. Después regresamos con el tema de hoy, investigación jurídica. Seminario hacia la construcción de un IOS común en América Latina, el papel de los jueces. La consejera de la Judicatura Federal, Marta María del Carmen Hernández Álvarez, inauguró la jornada en el Instituto de la Judicatura Federal. Los valores jurídicos que surgen de diálogos como este tienen aplicación constante en los tribunales constitucionales de cada país e incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este fenómeno, aseguró, se aprecia en el reconocimiento puntual de criterios de los tribunales regionalizados. Sobre todo si se considera que los estados están vinculados por tratados internacionales, lo que implica un nuevo modelo de juzgar en que se adopta normatividad común entre países miembros de una determinada región. Por ello, México es un ejemplo claro de ellos. Nuestro país forma parte de una regionalización jurídica y esta regionalización tiene como finalidad generar una conciencia uniforme en la manera en que se deben tratar y garantizar los derechos fundamentales. Lo que dijo provoca que en varios países se fomente un diálogo entre juzgadores abierto y recíproco que construye un nuevo derecho común. Fomentar el diálogo representa la interacción entre la práctica judicial y la doctrina, que integre elementos precedentes de diferentes bloques normativos y otorgue eficacia en la protección de los derechos humanos en nuestros países. Los jueces construyen cada día nuevas formas de interpretación, argumentación y aplicación del derecho a favor de las personas. El seminario fue impartido por especialistas mexicanos, latinoamericanos y europeos. Ya estamos de regreso conversando con el doctor Ortega sobre el tema de hoy, investigación en el Instituto de la Judicatura Federal. Ya nos destacó el doctor Ortega cómo es que la importancia que tiene que se haga la investigación jurídica, cómo contribuye al fortalecimiento de la impartición de justicia. Y ahora queremos que nos comente cuál es el programa de investigación, qué es lo que están haciendo actualmente. Claro que sí, Verónica. Te comento que es un programa muy completo, un programa ambicioso, que desarrolla 3 líneas de investigación muy específicas, pero que también contempla actividades organizadas por el área para reforzar los temas que son vistos en las líneas de investigación y también contempla una serie de medidas para establecer relaciones interinstitucionales con universidades e instituciones de educación superior. Si me permites, podemos empezar hablando sobre las líneas de investigación. Son 3 grandes líneas de generación y aplicación del conocimiento, donde deben converger los esfuerzos de los investigadores del instituto, pero también de los docentes y de los alumnos del propio instituto. Esas 3 grandes líneas son, primera, modelos judiciales. Segunda, evaluación continua en el tema de los derechos humanos dentro del Poder Judicial de la Federación y tercera línea, la relación entre jueces y democracia. Ahora, si me permites, voy a explicar muy brevemente cada una de ellas. Claro que sí. La primera, modelos judiciales. Aquí se trata de averiguar qué tipo de juez
requiere México para hacer frente a los desafíos que representan los cambios constitucionales y legales más importantes de los últimos años. Si debemos seguir anclados en el modelo formalista o debemos transitar hacia un modelo de juez que sea mucho más proactivo, propositivo, imaginativo, creativo, etcétera, y que sea compatible con el paradigma del Estado constitucional de derecho que, como se sabe, en Europa se enraizó desde la segunda mitad del siglo pasado, y en América Latina y en México es un ideal regulativo hacia donde debemos tender. Esa es la primera línea de investigación. En cuanto a modelos judiciales. Modelos judiciales. Ahora bien, la segunda línea se refiere a la evaluación continua en el cumplimiento de los derechos humanos en el Poder Judicial de la Federación. Este es un tema muy interesante que supone la realización de investigación aplicada. La investigación aplicada difiere notablemente de la investigación básica. Se requiere trabajar con variables de tipo cualitativo y cuantitativo, y es un esfuerzo que está haciendo el instituto muy notable y que supondrá necesariamente asociarse con alguna institución que tenga experiencia en estos menesteres. Y nuestro trabajo va a ser crear las condiciones adecuadas para que ellos, los expertos en distintas disciplinas, puedan contribuir al desarrollo de la línea. No es un trabajo que pueda hacer por sí solo el instituto. Aquí tendremos que echar mano. Trabajar de manera conjunta. Exactamente, hombro con alguna otra institución, pero me parece que es un tema insoslayable. En este caso, ¿universidades podrían ser? Podría ser con institutos universidades, de investigación exactamente, sí, ya con departamentos de investigación aplicada que tengan experiencia en el ramo, y sobre todo eso, que tengan un equipo multidisciplinario que permita el desarrollo del trabajo que nosotros tenemos en mente. Bueno, eso es en cuanto a la segunda línea. Y finalmente la tercera, que se refiere a la relación o tensión existente entre jueces y democracia, es un trabajo verdaderamente apasionante, porque no es atrevido de mi parte afirmar que existe una tensión creciente entre la democracia y la voluntad general que se expresa en una ley y el tema de la justicia constitucional, ¿verdad? El poder que tiene una minoría de jueces para anular una ley con efectos generales. Entonces, se trata de analizar todos esos aspectos, pero también el papel del juez en una democracia. Si la judicatura fortalece y no debilita el régimen democrático. Entonces, como tú puedes observar, son tres grandes temas y nosotros estamos dedicados a su seguimiento, a su desarrollo. Bien, entonces, modelos judiciales, lo que tiene que ver con derechos humanos y esta parte de los jueces y la democracia. Y en la parte de derechos humanos, muy interesante, ¿no? Cómo es que están tratando de aterrizar esta parte ya práctica, porque se habla siempre de los derechos humanos, de que ya están establecidos en la Constitución, de que y en los instrumentos internacionales, pero ya llevarlos a la práctica y en el caso del área de investigación, evaluar y vigilar cómo es que realmente se está aplicando, pues resulta muy interesante. Y si en los tribunales de justicia de nuestro país se está dando cumplimiento a esos derechos humanos. Que se haga efectivos. Vamos a hacer una segunda pausa, doctor Ortega, y regresamos con más sobre el tema de la investigación jurídica. Muy bien. Vamos a la pausa, de regreso también le tenemos la agenda de la Escuela Judicial, así que no se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Tenemos un adelanto de los eventos que tiene programados para los siguientes días la Escuela Judicial y más adelante las conclusiones sobre el tema de hoy, investigación jurídica. Diplomado, valoración racional de la prueba.
el Instituto de la Judicatura Federal informó que cambiaron las fechas del curso. Del 13 al 15 de marzo de 2017, el doctor Michel Tarufo, catedrático de la Universidad de Pavía, Italia, impartirá el último módulo del diplomado. Convocatoria para participar en la edición 43 de la revista del Instituto de la Judicatura Federal. La Escuela Judicial invita a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, académicos y estudiosos del derecho, a enviar sus textos sobre el tema El Poder Judicial de la Federación en la Constitución de 1917. El 31 de marzo vence el plazo para recibir las propuestas. Los interesados deben enviar sus documentos al correo revistaijf@correo.cjf.gov.mx. Curso de capacitación, trámite del juicio en línea del Poder Judicial de la Federación. Las inscripciones se realizan martes y miércoles de cada semana y el curso se lleva a cabo de lunes a jueves de la siguiente semana a la inscripción en un horario abierto de 24 horas. El curso se lleva a cabo en línea a través de la página www.ijf.cjf.gov.mx. Ya estamos en la parte final del programa conversando con el doctor Ortega con este tema de la investigación en la Escuela Judicial. Ya nos hablaba usted sobre cómo es que están dando seguimiento, ¿no?, al comportamiento de los jueces para tener ese perfil idóneo de lo que debe ser un juez o lo que debemos aspirar a que llegue a ser el juez mexicano. En esta parte, ¿qué tan importante es la participación de jueces y magistrados, pero ya en el área de la investigación? ¿Ellos también son investigadores? Yo creo que sí, por supuesto que su participación es importante porque con su experiencia nutren. Ellos nutren las investigaciones que desde un punto de vista teórico se hacen dentro del instituto. La teoría y la praxis tienen que ir de la mano, sin lugar a dudas. Además, los jueces y magistrados participan de distintas formas, no solo a través de la investigación propiamente dicha, sino en las actividades que organiza el área de investigación. Tenemos muchas actividades que consisten en seminarios, mesas de diálogo, mesas de discusión, conferencias, y en esas actividades la participación de jueces y magistrados es sumamente valiosa. Me gustaría comentarte un poco más acerca de las actividades que el área de investigación está organizando durante este año. Son seminarios de muy alto nivel, seminarios permanentes y no permanentes. Para darte un ejemplo, en los próximos meses se va a organizar el primer seminario María Cristina Salmorán sobre el tema la libertad ideológica de los jueces, el tema que nosotros comentábamos con anterioridad. Es un seminario que se va a impartir en Mérida durante los últimos días de marzo, y viene un expositor formidable, un experto conocedor del tema, que es el profesor Jorge Malemseña de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Otra de las actividades que tenemos programadas es el segundo seminario sobre estudios jurídicos latinoamericanos. Tuvimos una experiencia formidable el año pasado con el tema Argentina, la lucha judicial por la democracia y los derechos humanos. Vinieron expertos de ese país a exponer lo que fue la historia política, la historia jurídica de la nación sudamericana. Y para este año, y aprovechando que es el centenario de la Constitución Mexicana de 17, el tema a tratar será México, 200 años de constitucionalismo. Por otro lado, en los próximos meses vamos a organizar el seminario La aplicación judicial del derecho en el paradigma neoconstitucionalista, y viene un expositor de lujo también, Juan Antonio García Amado de la Universidad de León, y él va a hablar sobre el tema de la subsunción versus ponderación, porque tú sabes que uno de los dogmas que tenemos como juristas es la fe incondicional en la ponderación como un método de razonamiento que tiende a resolver conflictos entre derechos humanos o principios. Y Juan Antonio García Amado trae una visión muy crítica respecto de esa postura, y yo creo que es importante escucharlo, que los jueces tengan a su disposición
¿verdad?, el panorama completo y que sean ellos quienes lleguen a sus propias conclusiones. Sobre todo en un tema como este de la ponderación, que resulta muy complejo. Así implica una responsabilidad grande, ¿no? Mucha, al momento sí. de decidir entre qué derecho es el que debe prevalecer. Bueno, pues ahí está un adelanto, ¿verdad?, de todos los eventos que va a tener el Instituto de la Judicatura Federal en esta materia de investigación. Y sobre lo que mencionaba de la participación de los jueces, ¿no? Sabemos también, después de que hacen esta investigación, después ustedes realizan estas actividades, por lo pronto seminarios, conferencias, ¿no? Pero en las líneas que ustedes van siguiendo de investigación, ¿dónde queda plasmada esta investigación? Sabemos que tienen, por ejemplo, una revista, ¿no? Pero ¿en qué otras publicaciones? ¿Dónde puede ver la gente lo que ustedes investigan? Ese es un tema fundamental, puesto que la investigación tiene que materializarse en productos concretos, en publicaciones, en las obras. Y en este sentido, como tú bien comentas, hay una revista del instituto que ya tiene una larga data, tiene mucha tradición, y en ella escriben nuestros jueces, nuestros magistrados de una manera excepcional. A la par de ese tipo de publicaciones periódicas, el instituto está pensando en fortalecer su programa editorial mediante el lanzamiento de nuevas colecciones de obras. Te cuento de una en particular que me tiene muy entusiasmado. Es la colección Jueces y Argumentación Jurídica. Tú sabes que la argumentación es un tema fundamental para el ejercicio de los impartidores de justicia, para el quehacer jurisdiccional propiamente. Entonces, es una colección que se va a componer de una serie de volúmenes. En este año están previstos 3 volúmenes, la publicación de esos 3 volúmenes, pero también tenemos otro tipo de colecciones como la de constitucionalismo latinoamericano, que retomará parte de los ejercicios que hemos venido haciendo a lo largo de los últimos meses. Se publicará el primer número también durante este año sobre el tema de Argentina, que ya comentaba, y seguramente el seminario de estudios jurídicos latinoamericanos que haremos en octubre de este año dará pauta para una segunda publicación dentro de esta serie de constitucionalismo latinoamericano. Y así por el estilo hay otros proyectos editoriales. Está prevista la creación de las memorias del Instituto de la Judicatura Federal, que como su nombre lo indica, va a reunir el producto de aquellos eventos o encuentros entre jueces y magistrados y otro tipo de actividades que sean verdaderamente importantes y que merece la pena rescatar, que haya una obra que sea un testigo de todas esas reuniones de carácter académico. Finalmente se nos acaba el tiempo, pero quisiera que mencione para el público dónde pueden conseguir estas publicaciones. Algunas quizás en la biblioteca de la Escuela Judicial, pero también en línea, ¿no? Algunas están en línea. Efectivamente, hay una sección dentro de la página del instituto, hay una sección dedicada a las publicaciones. También están disponibles, como tú lo señalas, en la biblioteca Felipe Tena Ramírez, y pueden acercarse nuestros televidentes, las personas que nos están viendo, pueden acercarse con toda libertad al instituto y solicitar alguna copia de la publicación en la que estén interesados, sin duda. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, pero sin duda muy interesante el trabajo que están haciendo en materia de investigación. Doctor Ramón Ortega, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer estar en tu programa, me siento muy agradecido y muy contento. Espero que la gente se interese por el tema de la investigación y pueda participar en el futuro con nosotros. Así es, hay que echarle un vistazo a esos temas y a usted le agradecemos también su atención. A nombre del equipo de producción le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sobre las actividades de la Escuela Judicial. Soy Verónica González, la invitación a que se quede en la señal del canal judicial.